Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy quiero dar la bienvenida a Laure Bessert, partner de Boston Consulting Group, con quien conversaremos sobre la inteligencia artificial, cómo está transformando el mundo laboral y los hallazgos del último estudio que la consultora realizó entre más de 10.000 colaboradores a nivel mundial, denominado AI en el trabajo 2025. Laure es socia o partner del Boston Consulting Group o BCG, basada en Santiago y miembro de la práctica de tecnología y ventaja digital con foco en la industria de servicios financieros, seguros y consumo. Tiene más de 17 años de experiencia en consultoría en Francia, Canadá y Latinoamérica, impulsando transformaciones de negocio con el soporte de la tecnología. Laure está comprometida con ampliar el papel de las mujeres en el ámbito tecnológico y es mentora de WOM Up. Tiene una maestría en telecomunicaciones y redes de ENSET Grand École en Francia. Bienvenida, Laure. Disculpa el francés. Hola Patricia, no hay problema, muchas gracias por invitarme. Mi francés estuvo perfecto. Feliz de tenerte por acá. ¿Qué te parece si empezamos con una visión general? Eh, y me interesa saber mucho, ¿cómo crees tú que está impactando o ha impactado la inteligencia artificial en el mundo del trabajo? ¿Qué estás viendo a nivel práctico en tu día a día con las diversas empresas en cuanto a, no sé, quizás su utilización o awareness, conocimiento de la misma en Latinoamérica? Sí, muy buena pregunta, Patricia. Mira, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿no? Así que ya ha impactado mucho cómo las empresas operan, pero obviamente el cambio, bueno, más reciente ha sido lo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Si nos enfocamos en eso, es lo que ha tenido más impacto en los trabajadores y justamente en el día a día. Y Ujú. ahí, si parto por los trabajadores, ya, ya lo vemos, ¿no? Ya es difícil cruzarse con alguien que no lo está ocupando de alguna forma en su trabajo, pero mucho con apoyo a algunas tareas, eso del día a día, algunas tareas habituales. Veo mucho el uso de, por ejemplo, resumen de reuniones, justamente las reuniones que hacemos por Zoom, por Teams, grabarlas, y después las notas y las acciones se hacen de forma automática, facilitar búsqueda de información o incluso vemos para generar ideas, poner ideas previamente a una reunión. Eso es algo muy, muy difundido, así que eso gracias a la inteligencia artificial generativa. En las empresas sí, ya es un tópico que no podemos evitar. La pregunta que todos hacen, ¿cómo ocuparlo para transformarse? Ya. Solo para aclarar, ¿nos puedes definir la inteligencia artificial generativa versus la inteligencia artificial para quienes nos escuchan? Perfecto, sí. La inteligencia artificial generativa lo que aporta comparado con la inteligencia artificial tradicional es esta capacidad a generar elementos, ¿no? Por eso de ahí su nombre. Ujú. Genera texto, genera imágenes, video, solamente con algunas guías, algunas solicitudes, puede generar algo que se puede utilizar. Mientras la inteligencia artificial, la más tradicional, era mucho más como procesar data, procesar gran cantidad de información Ujú. eh, y generar un resultado. Así que esta generación es la gran diferencia y lo que ha hecho también un gran cambio es el uso difundido a todos, ¿no? Todos podemos ocupar la inteligencia artificial generativa porque además no requiere capacidad, conocimiento técnico. Con una buena frase, una buena explicación, ahí sí después hay más profesionalismo en cómo se pide algo la inteligencia artificial, pero cualquiera lo puede utilizar en el día a día. Entonces, la más tradicional, más que nada procesaba y esta ya puede crear ciertas Exacto. cosas. Ahora, este estudio que hacen anualmente sobre la inteligencia en el trabajo, que acaban de publicar ahora en julio, ¿te has percatado de algún hallazgo, algo que te ha sorprendido
o que sea quizás un llamado de atención para los líderes empresariales? Sí, claro. Bueno, el estudio se enfoca en quién ocupa la inteligencia artificial, para qué y cómo. El elemento para mí más llamativo fue la evolución de la adopción de la inteligencia artificial por los trabajadores desde 2023, ¿no? 2023, ahí justo cuando salió ChatGPT y se difundió el uso de la inteligencia artificial generativa, Ujú. la adopción por los trabajadores era bastante alta. 2024 ya subió mucho y en ¿Ya? 2025, ya lo han visto, para empleados de primera línea y líderes, bajó un poquito el uso. Mientras esperaríamos que con todos los avances justamente de la tecnología, con todos los esfuerzos que están haciendo las empresas para difundir el uso de la inteligencia artificial, llama la atención esta bajada. Y pero cuánto es, o sea, en dónde se ha estabilizado, cuánto ha bajado, por decirlo. Ha El, bajado de algunos puntos, ¿no? Es menor, pero uno esperaría probablemente un aumento constante ajá. por los esfuerzos que hacen las empresas. Vemos que ha aumentado, sí, de forma significativa en los gerentes, es quienes lideran personas. Ya, ahí es donde ha aumentado. Sí. Perfecto. Y según el estudio leí que más o menos tres cuartas partes de los encuestados o 72% efectivamente la usa regularmente, pero parece que pocos aprecian su verdadero valor. ¿Cuál es la barrera para pasar del uso quizás superficial a una transformación más profunda? ¿Nos estamos resistiendo? ¿Es miedo, falta de conocimiento? Hay una parte que viene obviamente del empleado, ¿no? Del uso que hace de la herramienta para ver el valor. El Ajá, otro es cómo las empresas lo están difundiendo. Pero ya, nosotros en BCG vemos como tres elementos clave para que sea exitosa una transformación con GenAI. Tenemos el desplegar, que es ajá, cómo la empresa pone a disposición de los empleados herramientas para el día a día. El rediseñar, que es como una empresa está repensando sus procesos, cómo de verdad está viendo cómo hacer las cosas de forma distinta. Y el ujú, último que es inventar, y ahí podemos llegar hasta como crear productos nuevos con la inteligencia artificial. ujú, Como la mayoría de las empresas se han enfocado en el desplegar, que es lo más evidente, es cómo yo pongo a disposición como justamente herramientas, como decíamos antes, ¿no? Para generar resumen de reuniones, para hacer búsquedas, para generar algunas imágenes. Eso hace que los empleados tienen algunas de sus tareas un poco más fácil o eficiente, pero siguen haciendo lo mismo. No hay nada que sea finalmente una transformación. Es que yo voy a hacer lo mismo un poco más rápido y el tiempo que se me libera probablemente lo voy a ocupar para hacer más de lo mismo. Así que para un empleado es como perfecto, me ayudo, pero mi día a día sigue el mismo. ujú, Cuando las empresas sí están invirtiendo en rediseñar sus procesos, incluso bueno, hasta inventar, ahí finalmente están haciendo cosas de verdad de forma distinta. Y los empleados están obviamente incluidos, deben estar incluidos en esta transformación. Y ahí estamos pensando, ¿no? Ese tiempo que se libera, ¿para qué lo ocupamos? Más no estoy cambiando solamente como una tarea puntual, pero estoy cambiando un proceso completo de punta a punta, una función. Y ahí sí vamos a poder generar valor. Y bueno, hemos visto obviamente la diferencia de productividad, pero solamente si pongo a disposición algunas herramientas versus si repienso un proceso completo. Si cuando llegamos a este nivel, ahí sí los empleados van a ver cambios más drásticos en su trabajo y pueden ver valor. ¿Tú estarías en principio de acuerdo con que este tema del proceso tiene que estar bien sólido antes de poder pensar siquiera en ir implementando o no es así de radical? Lo veo un poquito distinto, honestamente, Patricia, porque sí tienen que tener claro tu proceso, tu punto de Ujú, partida. ujú, Importante también la integralidad del trabajo, es decir, como no estoy cambiando justamente una etapa, una acción dentro del proceso, pero quiero cambiar mi proceso completo de punta a punta, dentro de lo que llamamos antes el rediseñar. Pero ujú, si haces todo ese ejercicio de repensar tu proceso antes de meterle inteligencia artificial, probablemente te vas a limitar en la transformación que vas a ejecutar y vas a pensar en cómo lo estás resolviendo hoy. Así que sí hay que mirarlo, hay que mirar el proceso, hay que mirarlo de punta a punta, pero ujú, a nivel macro, ¿no? Y ver justamente
dónde están hoy, dónde está el mayor foco de los trabajadores, dónde pasan más tiempo, dónde hay cuellos de botella. Ujú, Eh, sobre este análisis bien amplio y bien integral, ujú, ver dónde puedo meter la inteligencia artificial tradicional o generativa para ujú, hacerlo de forma distinta. Así que es tu proceso a nivel macro, sí. Si entras en el detalle y quieres entrar en optimizar tu proceso a detalle, detalle, sin meterle nada de inteligencia artificial, ujú, vas a optimizar algo, ujú, pero con algo muy parecido probablemente a lo que tienes ujú. actualmente, ¿no? Y no algo transformador. Hablemos del rol de los líderes en todo esto, porque he visto varios estudios en general en los últimos meses donde a veces los líderes dicen hay que implementar esto, pero ellos como que no forman parte, no se están remangando las mangas. Yo creo que acá, por ejemplo, en Perú, sí vemos que los líderes están curiosos sobre ese tema y se están metiendo más. Pero el estudio de BCG dice que más o menos un cuarto de los trabajadores de primera línea sienten que sus líderes los están guiando bien en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué crees que debe hacer un líder hoy para cerrar esa brecha y convertirse, o que lo vean en todo caso como un habilitador y no un obstáculo? Sí, sí, eso bien interesante, ¿no? Porque al final los líderes son los que tienen mayor interés a que se pueda difundir el uso de la IA en sus compañías. Ujú, Mira, lo que vemos es que es muy importante primero que la empresa tenga una visión y una ambición en términos de inteligencia artificial, ¿no? Que tengan claro a dónde quieren llegar. Eso es un elemento clave. Cuando tengan esta visión, esta ambición clara y los líderes finalmente son los encargados de transmitir esta visión a los empleados, de transmitir los beneficios, no solamente para la empresa, es fácil decir vamos a reducir costos, vamos a entregar mejor experiencia, pero a los clientes es más difícil aclarar y ser muy transparente sobre los beneficios para los empleados. ujú, Segundo elemento, la visión y la comunicación de esa. ujú, Después, necesitamos que los líderes puedan abrir el diálogo, ¿no? Que haya justamente esta comunicación, no solamente bajar una visión, pero escuchar cuáles son las aprensiones, las necesidades, las dudas de todos los colaboradores para entender cómo abordarlas y armar el plan más adecuado, las capacitaciones correspondientes, incluir obviamente a los trabajadores dentro de los programas de transformación que están haciendo, que ellos van a ser los usuarios, así que tienen que ser parte de eso. Y finalmente, eh, mostrar el camino, mostrar el ejemplo. Porque ujú, muchas veces, como dices, como los líderes saben que deben ocuparlo, probablemente están haciendo algún trabajo, probablemente de su lado varios están ocupando la IA en su día a día, pero tienen que mostrarlo también. Así que este esfuerzo de mostrar que lo están ocupando, que ven ellos los beneficios, va a ujú. ser clave para que dentro de la empresa todos se sientan cómodos y guiados y acompañados en esta adopción. Ujú, ujú. Em, ya estoy pensando de todo este cambio y transformación que se nos avecina o que ya se está llevando a cabo, sobre todo en algunas empresas que lideran, que están a la vanguardia. Cuando hablamos de la transformación digital en su momento, se habló se hablaba muchas veces de que no es una transformación digital tecnológica, que es sobre todo una transformación cultural. ¿Cómo influye la cultura organizacional en la adopción efectiva de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tú has visto con las empresas, en las empresas donde ustedes apoyan? Sí, no, y gracias por mencionarlo, ¿no? Porque la cultura es muy importante y su impacto es gigante. Probablemente lo han escuchado la frase, la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿no? La estrategia, si la cultura no lo acompaña, no va a funcionar. Y ahí Ujú, hicimos como dos extremos, las empresas con cultura muy justamente de transparencia, comunicación, que escucha a sus empleados, van a ser las que van a a fomentar la adopción, porque van a entender cómo, qué funciona, qué no funciona, van a abrirse a la inteligencia artificial y van a entregar las herramientas para que pueda funcionar.
tenemos el otro extremo de una empresa como una cultura más de micromanagement, de control. En algunos casos pueden ver mucho riesgo al uso de inteligencia artificial generativa e incluso como poner límites o impedir que se pueda utilizar. Ahí obviamente va a ser un fracaso, ¿no? Lo vemos, tenemos un modelo en BCG que dice como 10% del impacto viene de los modelos del algoritmo finalmente de inteligencia artificial. El 20% viene de la tecnología, de la fundación tecnológica que hay, y el 70% viene efectivamente de personas, de la cultura, así que es uno de los elementos más relevantes, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con capacitación es súper relevante, pero como decía antes, esta apertura, comunicación, transparencia y escucha va a permitir ajustar todas las herramientas que tenemos, todas las capacidades que podemos dar a lo que de verdad necesitan los empleados. Sí, y justo hablando de capacitación, em, estoy pensando, ¿no? Regresando a una de las preguntas que te dicen los líderes y la gente que se queja, Ujú. que no están Sí, siendo como que buenas guías para todo esto. Yo digo, ya, y regresando también a los pasos que hablaste de despliegue, de rediseñar y luego de inventar, en la parte de despliegue, por ejemplo, o sea, a veces te ujú, dan la herramienta, pero también uno tiene que tener tiempo para curiosear, para jugar, para equivocarte, para probar diferentes apps que te dan acceso a una serie de cosas que hace la inteligencia artificial, y te lo digo porque lo estoy viviendo, ¿no? Y llevo la clase, pero ¿en qué momento me siento a jugar y a practicar y a ver y aplicar lo que estoy aprendiendo? Entonces, quizá yo no tengo ese sentido de urgencia, porque o sea, en el trabajo usamos inteligencia artificial, pero como que corre sola, ¿no? Y claro. no como nos están enseñando en este curso, ¿no? Entonces, no es tan fácil en algunas partes si tú mismo quieres, por ejemplo, si tú mismo quieres ser el actor que va a hacer, no sé, generar respuestas automáticas a ciertos requerimientos del trabajo y tú mismo como que diseñarlo, aunque sea con herramientas que son súper fáciles de usar. Tienes que entenderlas, tienes que ver dónde haces clic, tienes que ver qué pasa si haces esto, lo otro, ese proceso de experimentación. Y a veces siento que los colaboradores en las empresas están pues con mil responsabilidades y cosas que tienen que hacer, y los programas de entrenamiento y capacitación están dando tiempo para tener ese espacio para poder jugar y experimentar y curiosear. Un buen programa de capacitación obviamente debería tenerlo, ¿no? Pero sí, entiendo muy bien el punto, Patricia, porque claro, muchas veces nos imaginamos que vamos a hacer una capacitación, medio día, explicar todo lo que son las herramientas, incluso explicar los beneficios, mostrar efectivamente dónde hacer clic, cómo diseñar un buen prompt, alguien lo va a hacer, terminar la capacitación y lo más probable es que el empleado vaya a volver a hacer lo mismo que hacía, ¿no? Porque tener que aprender por sí mismo implica que va a ser menos eficiente al inicio. No es que efectivamente después de una capacitación ya sabe hacer todo de forma distinta, así que va a perder tiempo en su día a día hasta llegar a un buen nivel. Eh, Ahí hay varios elementos que hay que considerar, ¿no? La capacitación, claro, queremos que no sea solamente una clase, idealmente que sea en pequeños grupos, que durante la capacitación puedan cada uno probar, hacer ejercicios durante la capacitación, que puedan probar cosas, que puedan comentar los resultados que han tenido, que puedan preguntar. Eso lo vemos muy importante. Dentro de la capacitación también explicar cuál va a ser un poquito este proceso de aprendizaje, ¿no? Como anticiparles que van a tener que hacer pruebas, que van a tener errores y ponerlas a disposición justamente en todo este momento post capacitación a alguna persona, algún interlocutor, algún referente al cual van a poder ir a preguntar. Bueno, escuchar algo, hacerlo en un ejercicio y después hacerlo en el día a día, otra cosa. Así que poder como preguntar a alguien de confianza que va a poder volver a explicarle, idealmente sentarse al lado de la persona y mostrarle cómo hacer las cosas. Dije, una de las recomendaciones que ustedes hacen en cuanto a capacitación era tener
cinco o más horas de formación, idealmente de manera presencial y con asesoría. Entonces, eso como que un poco amarra la idea, pero insisto que siento que podría haber un divorcio entre la buena voluntad de hacer toda esta capacitación y dar el espacio para que la gente realmente lo vaya probando in situ y tener esa tolerancia. No sé, quizás para los errores, para que la gente se demore un poquito más, porque yo pensaba en la mañana sobre esto y decía, bueno, esto creo que tiene que ser, para que por lo menos me funcione a mí, tiene que ser como el ejercicio. O sea, yo separo religiosamente una hora para hacer ejercicio y esa hora no es negociable. Entonces, si quiero yo entrar y practicar con todas estas aplicaciones y toda esta información que me están dando en las clases, tengo que necesariamente agendar una hora de mi día, o no sé si 3 veces a la semana, si todos los días, pero tengo que sentarme y hacerlo, y la única manera que lo voy a hacer es si es que efectivamente separo un espacio para esto, ¿no? Entonces un poco un entrenamiento como si fuera tu rutina diaria de ejercicio, si no, no lo veo. Y además yo siento que la gente está tan ocupada en el trabajo que en qué momento lo van a hacer. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A eso efectivamente como tener espacios dedicados para seguir practicando, ¿no? Pero debería pronto venir de la empresa, Es, guiar a los empleados para hacerlo, porque no, si yo como, como trabajador me bloqueo, ¿cómo se dice? 3 horas a la semana para practicar, son 3 horas que tengo, si tengo que hacerlo yo sola, que voy a perder. Y si quiero salir a la hora a la cual tengo que salir, tengo compromisos, probablemente no lo voy a hacer por mis manos. Así que efectivamente, el programa de capacitación que tenga esos ejercicios, que pueda acompañar después a los trabajadores y que hay una medición también de la adopción, ver cómo cada eso. uno, cada uno recibe la capacitación de forma distinta, así que poder medir como ya, perfecto, ha servido o no ha servido, ha aplicado lo que ha aprendido o no. Leí de alguna empresa americana, me parece que era, de que semanalmente dan bonos por a la persona que ha hecho la mejor implementación de algo con inteligencia artificial. Entonces, es una manera que los mantiene como que enganchados. Ok, entonces creo Ya, que ya hablamos bastante de la capacitación. Pero sí se me ocurría, ¿sabes qué, Lore? Que, ¿te acuerdas Google cuando empezó todo ese tema de innovación y reinvención y todo, que le daban un espacio a la semana, el 20% de su semana, que los sí. colaboradores tenían que dedicarle a innovación? Creo que quizás se podría hacer algo así con este tema de AI, si no creo que va a ser, ¿no? Un poco difícil para las personas. ¿Te parece si ahora hablamos de las implicancias de la inteligencia artificial en las diferentes generaciones en el trabajo y su adopción, pero sobre todo el tema de seguridad, porque leí en el estudio que las generaciones más jóvenes, los centennials, los millennials, quizás tienen mayores niveles de adopción, pero también son más proactivos en términos de usar información de la empresa en Zoom, aunque la empresa no necesariamente lo autorice. ¿Qué has visto sobre eso? Sobre la seguridad específicamente, Sí. sobre la adopción, Sobre esta sobre las... tendencia de, no sé si tendencia, pero hallazgo de que los millennials y los centennials quizás a veces, por más que la empresa diga no uses información de la empresa para cosas del trabajo, pueden estar haciéndolo, ¿no? Sí, claro, sí. Lo que vemos efectivamente como es una herramienta tan difundida que no hay tanta claridad para algunas personas de la implicancia que puede tener. Y finalmente, como si uno ocupa una herramienta que es pública, la información está difundida y está disponible para todos. Ahí es clave que las empresas tengan y desarrollen de forma muy temprana un programa de IA responsable, ¿no? Eso es algo que es clave, que puedan definir bien em, cómo ocuparla, cómo proteger a la empresa. Y después, bueno, se pasa la capacitación, no es la parte más divertida de la capacitación, pero es algo importante de comunicar los riesgos, las implicancias. Después hay límites que se pueden poner como de forma más rígida,
pero lo clave es que puedan entender las implicancias. Hay muchas empresas que tienen bueno, la idea de tener sus propias herramientas, las cuales se pueden subir datos, se pueden compartir información y eso queda privado dentro de la empresa. Ujú, Pero claro, como es una herramienta que las personas pueden ocupar en su vida personal, ahí preguntar algo en su teléfono, algún encuentro, preguntar a Meta, el día siguiente o los minutos siguientes están haciendo algo parecido en el trabajo, claro, no ven necesariamente como ya el límite entre estos dos mundos y las implicancias son terribles, ¿no? La difusión de información de las empresas ya no es recuperable, ¿no? Hay casos de justamente personas que para ser más eficiente han subido bases de clientes completa a ChatGPT y después estaba ya disponible para todos. Así que yo mm, creo que hay que tener como efectivamente estos programas bien desarrollados, bien difundidos ujú. dentro de la empresa y recordar los riesgos. Ya. Mucha rigurosidad en ese sentido. Ya Sí. nos hablaste de algunas recomendaciones, o en todo caso los pasos las empresas deben tomar para implementar la inteligencia artificial en su organización, que va por el lado de despliegue, de rediseño y de invención. ¿Cómo medimos el éxito de la integración de la inteligencia artificial en las empresas? ¿Cuáles son esos indicadores o señales que estamos haciendo las cosas bien, que la transformación se está haciendo bien? Perfecto. Ahí lo que queremos ver es cuál es el valor generado dentro de la empresa, porque efectivamente podríamos medir como si los empleados lo ocupan o no, pero ahí no van a decirnos si es una integración exitosa. Lo que queremos ver es si la empresa está logrando generar el valor que esperaba con la inteligencia artificial. Antes hablamos de definir una visión, definir ambición, de la empresa se va a poner como metas, ¿no? Y justamente son los indicadores que permiten ver cómo estas metas se están cumpliendo, que van a ser los indicadores más importantes. Muchas veces hay expectativa de eficiencia, mayor productividad y por lo tanto reducción de costo. Eso va a ser un indicador clave y tanto en la etapa del desplegar como la del rediseñar, ¿no? De rediseñar hay más impacto en eficiencia, pero reducción de costo va a ser uno sin duda. Ujú, Después tenemos indicadores de reducción de riesgo, es un elemento bien típico también en uso de inteligencia artificial generativa. Todo lo que tiene que ver con aumento de venta y estamos más probablemente en el inventar y algo del rediseñar. Y otro elemento muy importante también en evaluar como el valor creado es la experiencia, mejorar la experiencia del cliente y del colaborador. Eso van a ser métricas bien clave que vamos a medir. Lo importante es que las métricas estén alineadas con lo que la empresa se fijó como objetivos. ujú, ujú. No sé si tú has visto algún caso ya donde se ha pasado por todo el proceso y tienes, no sé, algunos porcentajes de mejora, cuánto puede mejorar, por ejemplo, la experiencia del colaborador luego de ya haber pasado por un proceso de implementación. Em, ¿Hay alguna cifra que podemos tomar como benchmarks o todavía no estamos ahí? En experiencia del colaborador, Ajá. todavía es algo que efectivamente no es lo primero que se mide, así que ahí hay pocos datos. Ya, Términos de eficiencia es donde hay más información y ya. también en experiencia del cliente, ahí sí. Y Creo que es clave que la experiencia del colaborador sea parte de lo que se mide, ¿no? Pero todavía como no tanto. Pero ya. sí hay empresas que han pasado por transformaciones, que han medido los resultados y hay unos muy prometedores, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, hemos visto mucho en varias industrias, de hecho, reinvención de todo lo que es atención al cliente, ¿no? Ujú. Ahí sí vemos reducción de costo de hasta un 70% de reducción de costo, aumento de la experiencia del cliente. Esos son el tipo de transformación que hemos visto y los números que vemos. Obviamente después depende del punto de partida de cada empresa. Claro, pero es igual, es un porcentaje bien importante. A nivel individual, ¿qué mentalidad o habilidades crees que serán más importantes para tener éxito en el entorno laboral?
en un entorno laboral que cada vez está más potenciado por la inteligencia artificial. Si tú tuvieras que contratar a alguien para que trabaje contigo en proyectos de inteligencia artificial, ¿qué buscarías en cuanto a habilidades? ¿Qué es importante que esa persona tenga, más allá quizás del dominio técnico, la capacidad para querer aprenderlo? Claro, como dices tú, lo que es como escribir buenos prompts para la ya se ha vuelto lo básico, ¿no? Pero como habilidades adicionales, que la adaptabilidad para mí Ah, siempre ha sido un criterio importante, pero se ha vuelto aún más relevante, ¿no? Porque no es que lleguemos a un punto en lo cual, perfecto, llegó la IA generativa y ahora vivimos con eso, es que cada día hay avances, hay nuevos desarrollos y vienen a cambiar las cosas, así que la capacidad de adaptarse, de ya. tener ganas de adaptarse, de tener ganas de cambiar y abrazar los cambios, eso es muy, muy importante y un criterio sí o sí. Después, la capacidad de entender el negocio en lo cual estamos trabajando, de entender como problemas, poder explicarlo, porque al final como la inteligencia artificial necesita guías, ¿no? Así que poder entender y resolver problemas también obviamente una habilidad muy relevante. Ujú, Y ujú. finalmente pondría así, curiosidad y motivación y motor propio. Eso como obviamente ya era relevante, pero es lo que se ha vuelto aún más relevante, ¿no? En un mundo en el cual como todo está accesible, Ajá. no podemos esperar que las cosas llegan, Ujú. moverse y seguir buscando, clave. Ya, perfecto. Y ya estamos terminando con respuestas rápidas. Te voy a disparar algunas preguntas y tú me das tu respuesta rápida, si te parece, Lord. Perfecto. ¿Qué tal? Empecemos con si estuvieras dictando una clase magistral sobre inteligencia artificial en un programa de MBA y les pudieras dar una idea clave, solo una. ¿Cuál sería una idea clave que compartirías con ellos en relación a la inteligencia artificial? Sí, una única creo que sería, hay que dejar de pensar cómo la IA viene a soportar nuestro día a día y cómo hacemos las cosas, pero poder empezar a pensar distinto, en pensar en resultados distintos, sabiendo que la IA y la IA generativa ya están disponibles. El mejor consejo profesional que has recibido, Lord. Mira, uno bien, bien importante ha sido, y para alguien como que se enfoca justamente en lo técnico, es decir, que a medida que uno avanza en su carrera, va a ser menos lo técnico que importa y mucho más la adaptación y las relaciones. Y creo que bueno, con lo que hablamos hasta ahora, aún más relevante con lo que se viene, ¿no? Sabiendo que lo técnico en muchos de los casos van a poder ser resuelto por inteligencia artificial, la parte blanda, adaptación, se viene más relevante. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que están escuchando este podcast, que pueden estar un poco asustados con lo que se viene? Bueno, los jóvenes están mucho más metidos, son nativos digitales, pero ¿qué consejo le darías en todo caso a los jóvenes que escuchan el podcast? Bueno, abrazarlo, no hay otra opción que abrazar lo que se viene, pero mantener eso, mucha curiosidad, mucha motivación, mucho motor propio, ser activo, eso creo que va a Ya, hacer mucha diferencia en el futuro. perfecto. ¿Y algún personaje inspirador en general, alguien que te ha inspirado a lo largo de tu vida o recientemente? Para no tomar gente de mi entorno personal que probablemente nadie conocerá. Sabes que yo no soy para nada una fanática de seguir deporte, pero he Ya, visto la serie de El último baile de Michael Jordan ya. y también un personaje como tremendo en términos de resiliencia, capacidad de trabajo. Es algo que a mí me inspira mucho, ¿no? Porque hay gente que tiene facilidades, pero la capacidad a seguir forzando a buscar lo mejor, buscar la excelencia, creo es una muy buena interpretación de estas calidades. Qué bueno. Sí, creo que él sí todo el mundo lo ubica. Y finalmente, el libro que todo profesional debería leer. Mira, yo leo muchas novelas, pero pensando en libros más de management, uno bien relevante es Leaders Eat Last. Los líderes comen último, que justamente aborda el tema del liderazgo, pero como los líderes que son empáticos y que se enfocan en las personas dentro de las empresas van a generar más impacto. Muy recomendado.
Ya, ese sí no lo he leído, lo voy a poner en mi lista. Lo que estoy pensando hacer es, una vez al año, quizás a fin de año, hacer un artículo con todos los libros que recomiendan los invitados al podcast. Creo que Perfecto. eso es súper, va a ser súper interesante para los lectores y para también la gente que nos escucha. Laura, ha sido realmente un tremendo gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia y también los hallazgos del último estudio sobre inteligencia artificial del Boston Consulting Group. Am, Muchas gracias, Patricia, a ti por la conversación. Ha sido muy bueno. si desean saber más sobre Lord Bezer, pueden acudir a la página de Boston Consulting Group, bcg.com, y acceder también a las publicaciones y entrevistas que pueden encontrar en diversos medios. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.